Lucas 6, del 1 al 13, dice: Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondió Jesús, les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oremos. Padre, en esta mañana, creador del cielo y de la tierra, en esta preciosa mañana te damos gracias primeramente porque tú nos traes a este lugar, y hemos venido para aprovechar bien el tiempo, para adorarte, para darte gracias, oh Dios, por las muchas bendiciones que tú derramas y que no las merecemos, las derramas sobre nosotros. Te damos gracias en esta hora y pedimos que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones. Pedimos por nuestros amigos que también están con nosotros, que ellos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra oración, eso es nuestro deseo, que te conozcan a ti así como nosotros te conocemos. Te damos gracias, Padre, y que sea el poder de tu Espíritu Santo que hable a nuestros corazones. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos, y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermanos, y como siempre mantengan, por eso aquí en esta iglesia siempre les decimos que traigan sus Biblias, porque aquí predicamos la Biblia. Amén. Y si hay hermanos que desean leer, o sea, más bien animamos a todos, ¿no?, de leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, y atrás tenemos una hoja, hay un plan para todo el año. Es que hágalo y va a ser de mucha bendición para usted. Amén. Muy bien, hermanos, aquí continuamos, y parece que siempre ha habido en el cristianismo cómo o qué día la iglesia debe de adorar al Señor. En el cristianismo siempre hay muchas controversias, ¿no? Hay divisiones. Entonces algunos dicen, bueno, ¿es el día domingo o es el día sábado? Y por eso le hemos puesto el tema para este día es: Jesús es el Señor del sábado. Amén. Entonces hay esa controversia, ¿en qué día? Pero nosotros sabemos que en cualquier día nosotros podemos venir. Amén. Podemos adorar al Señor en cualquier día, lunes, martes, miércoles, no importa el día. Amén. Pero para traer un poquito de claridad, primeramente miramos y sabemos que el Dios de la Biblia hizo la creación en 6 días. Y aún así, en 6 días dentro del cristianismo también hay esa división de que algunos no creen que Dios hizo la tierra, toda la creación en 6 días. Algunos creen que se tomaron miles de años.
Pero para Dios no hay nada imposible. Dios pudo haber hecho la tierra en 6 minutos o 6 segundos. Claro que sí. Porque para Él nada hay imposible. Todo es posible para Dios. Amén. Pero la Biblia dice, ahí en el libro de Génesis, ahí nos dice, en el capítulo 2, verso 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo. Entonces la tierra fue hecha en 6 días y terminó en el día séptimo. La obra que hizo, dice, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y es importante notar que el Dios del cielo descansó, no porque Dios estaba cansado. Dios nunca se cansa, que Él es el Todopoderoso. Amén. Pero descansó porque nos dejó a nosotros un principio, hermanos. Nos dejó este principio para que nosotros trabajar 6 días y descansar un día. Amén. Ahora, en el libro de Éxodo, Dios recuerda a la nación de Israel lo importante de seguir los mandamientos de la ley. Allí en Éxodo capítulo 31, verso 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días, entonces hay un recordatorio aquí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Cuántos días? O sea, literalmente son 6 días, un día de 24 horas. Amén. Dice, pero lo importante aquí dice, y en el séptimo día, dice, cesó y reposó. Entonces aquí hay una palabra en hebreo que es el sabbat o shabbat, que significa cesar de trabajar o reposar o descansar. Amén. Y no solamente este mandamiento estaba para los hombres y las mujeres, sino que también el mandamiento de descansar también se dio para los animales. Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día reposarás para que descansen. En otra versión dice, para renovar las fuerzas. Para renovar las fuerzas. Y lo dice aquí que dice, tu buey y tu asno y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Amén. Entonces el propósito del séptimo día, que Dios, ese es un principio para toda la humanidad. Amén. El propósito era para recobrar fuerzas, pero también para celebrar la bondad de Dios, para estar alegres. Por eso Salmo 104:31 dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Amén. Ahora, después que Dios saca al pueblo de Egipto, la nación de Israel le dio más importancia al día de reposo por 3 razones. En primer lugar, el sábado era una señal del pacto. Ahí está la palabra clave. ¿Señal de qué? De un pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Esa es una señal. El día sábado, el día de reposo, es una señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Y segundo, el otro significado que tenía, que Dios había redimido a su pueblo. ¿Se recuerdan que el Dios del cielo sacó a su pueblo? ¿De dónde? De Egipto, de esclavitud. Entonces, eso puede ser los redimió, los rescató de esa esclavitud. Así como a nosotros nos rescató del pecado. Somos los redimidos del Señor. Ahora, tercero, celebraban el día de reposo, el día sábado, como una celebración por el hecho que habían recibido el perdón de Dios. Amén. Levítico 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Y delante de Jehová, dice, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Ahora, recordemos, hermanos, que esto era en el antiguo pacto. Es importante mirar eso. El antiguo pacto que Dios había hecho con
su pueblo. Entonces el reposo o el descanso para ellos era un día muy especial, un día muy estricto. Entonces todo mundo tenía que descansar. Las familias, los sirvientes, el ganado, los extranjeros. Además, había grandes consecuencias. Si alguien violaba el día de reposo, si no descansaban, si hacían una obra, había grandes consecuencias. Miremos rápidamente el libro de Números, capítulo 15, verso 32. Y aquí menciona de alguien, estando los hijos de Israel en el desierto, dice, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel. Imagínese usted vivir en ese tiempo. O sea, lo importante, lo estricto que era la ley, los mandamientos, lo pusieron en la cárcel. Porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Pero eso no es todo. El verso 35 dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Es importante saber, y todos sabemos, que en el Antiguo Testamento los mandamientos de la ley eran muy rigurosos. Muy rigurosos. Tenían mandamientos para todo. O sea, cómo relacionarnos con las personas, los seres queridos, mandamientos para los casados, los mandamientos de lo que se podía comer, lo que no debes de comer. Amén. Mandamientos acerca de las leyes dentro del tabernáculo, leyes también para la vestimenta. Amén. Leyes de los primeros frutos, leyes acerca de las ofrendas también. Ahora, para su información, se dice que había 613 mandamientos. Imagínese usted, 613 mandamientos, y ahí se encuentran Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí usted puede encontrar todas estas leyes. Usted lee Levítico, Números, muchas leyes. Pero es importante, hermanos, saber que el Dios del cielo había prometido que en el futuro Dios iba a hacer un nuevo pacto con Israel. Y para allá vamos, hermanos. Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías, el profeta Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, que en los cuales haré que un nuevo pacto. Entonces está apuntando al futuro de un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces este nuevo pacto estaba apuntando al Mesías venidero. Alabado sea el nombre del Señor. Este nuevo pacto no era con nuevos mandamientos. Este nuevo pacto iba a ser con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Este nuevo pacto iba a traer mejores promesas. Porque sabemos que los mandamientos de la ley, a nadie fue justificado. Ahí nos dice en Hebreos 7:19, dice, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pero aquí viene lo bueno, hermanos. La ley del antiguo pacto tenía un propósito mayor. Amén. Es decir, la ley no era el fin. La ley no era el fin. La ley solamente era el guía. Los iba guiando ¿a quién? A Cristo. Es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo puso final al antiguo pacto. Mire lo que dice Gálatas 3:23. Dice, pero antes que viniese la fe, dice, estábamos
confinados bajo la ley. Amén. Estábamos ahí como confinados hacia la ley, dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La nación de Israel no miraban eso, no se daban cuenta que simplemente era una preparación, los iba guiando. Versos 24 dice, de manera que la ley ha sido, y aquí Pablo dice, ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa eso? Nuestra guía. Amén. La ley es nuestra guía, dice, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley es nuestra guía del antiguo. La ley no era el fin. Era nuestra guía para llevarnos a Cristo, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuevamente, hermanos, el sacrificio de Cristo le puso final al antiguo pacto. En ninguna manera estamos diciendo de que ya el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. No, hermanos. Ya hemos mencionado lo importante que es el Antiguo Testamento. Hebreos 8:7 dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Y luego Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y luego Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Oh, qué precioso esto, hermanos. Desafortunadamente los israelitas no entienden esto. Ellos todavía están esperando al Mesías. No se dan cuenta que este Mesías, Jesús, es el que cumplió allí la ley. Y luego 8:13 dice, Hebreo dice, al decir nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Qué tremendo esto, hermanos. Entonces, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó, ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana, que el primer día de la semana es domingo, hermanos. Por eso Pablo dice allí, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. El primer día de la semana. El primer día de la semana se llama también el día del Señor. Por eso la iglesia de Cristo nos reunimos el primer día de la semana. Se le llama el día del Señor. El apóstol Juan en Apocalipsis dice que él estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. ¿Qué día es ese? El día domingo. Por lo tanto, los cristianos del primer siglo empezaron a adorar al Señor el primer día de la semana, el día domingo. Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. El Espíritu Santo se derramó el primer día, el día domingo. Además, los apóstoles, los discípulos celebraban la Santa Cena el día domingo. Amén. Por eso nosotros nos reunimos aquí. Este día es un día muy especial para adorar al Dios Todopoderoso. Y al venir, hermanos, recordemos. Cuando nosotros venimos es un recordatorio que nosotros hemos entrado en el reposo de Dios. Este es un día, hermanos, debe ser un día alegre para celebrar la bondad de Dios. Amén, un día para estar alegres. Un día para agradecer a Dios lo que Él ha hecho en nosotros. Que tenemos el perdón de nuestros pecados, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y creo que es importante mencionar eso para entender aquí en los versículos que leímos, entender
un poco por qué los fariseos, ellos hacían mucho ruido, hermanos, mucho ruido con respecto al día de reposo. Ahora, desafortunadamente, al pasar el tiempo, los escribas y los fariseos se convirtieron, y vamos a decir, en policías. Amén. Se convirtieron en policías de los mandamientos de la ley. Ellos no disfrutaban el día de reposo. Ellos no se gozaban. Ellos nomás estaban mirando a ver quién quebrantaba el día de reposo. Policías dando un ticket ahí, por decirlo así, hermanos. Estaban nomás vigilando ese día de reposo. Ahora sí, a salir, fariseos. Escriba, a salir por todo, a ver quién quebranta el día de reposo. Solamente se supone que ese día era para disfrutarlo, para celebrar la bondad de Dios. Pero el día de reposo ellos lo habían convertido en una carga. En vez de ayudar a la gente, era una carga, hermanos. Y por eso aquí en el versículo 1 dice, aquí en Lucas 6:1 dice, aconteció en un día de reposo. ¿Cuándo? En un día de reposo. En el día sábado dice que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, tenían hambre. Amén. Es como me recuerdo cuando salía de la escuela en el high school y pasaba y había un árbol de naranjas ahí y pues me da hambre y extendía la mano para comerme una naranja. Amén. Entonces los discípulos, ellos tienen hambre. Amén. Pero recordemos esto, hermanos, que los fariseos, ellos no estaban interesados en conocer más a Jesús. Lo que ellos estaban buscando, ¿dónde falla Jesús? ¿En qué lo podemos atrapar? Porque para ellos arrancar espigas era como trabajar. Están trabajando. Simplemente están extendiendo su mano, tienen hambre, eso es todo. Pero ellos están violando, para ellos están violando el mandamiento del día de reposo. Pero hermanos, el apóstol Pablo siempre dejó muy claro que observar días especiales no añade más a la salvación o nos hace más santos. Amén. No nos hace más santos. Mire lo que dice Colosenses 2:16, porque había un grupo de judíos que estaban después de que se habían convertido al cristianismo y estaban ellos, no, hay que seguir guardando los días. Hay que seguir con los mandamientos de la ley. Y Pablo les dice ahí, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Somos nueva criatura, nueva creación. Cristo nos ha redimido. Estamos en el nuevo pacto. Recordemos que las obras de la ley, nadie se salva por las obras de la ley, por guardar mandamientos. Amén. No somos salvos por cumplir ciertos mandamientos. Amén. Somos salvos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Él nos salvó. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. ¿Hemos puesto la fe en Cristo, hermanos? ¿Confiamos en Cristo para ser salvos? ¿O usted está confiando por lo que usted está haciendo? Y nuevamente hay gente que yo soy bautizado, ya tengo el sello. Me bauticé en agua, gloria a Dios, y debemos ser bautizados. Pero hay gente que descansa o piensa que eso es lo único ya. Ese es el ticket al cielo. No, tenemos que perseverar, hermanos, en el evangelio. No piense usted de que porque ya es bautizado en el nombre de Jesús, ya tengo el ticket al cielo, no. Yo he conocido a mucha gente que se bautizaron en el nombre de Jesucristo y se desalieron del camino.
Entonces tenemos que perseverar. Si usted quiere salvarse, tiene que perseverar en este camino glorioso. Ahora, en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? ¿No habéis leído eso? Alabado sea el nombre. Y si nosotros leemos el primer libro de Samuel, eso es lo que hizo David. David y sus hombres que venían cansados, venían con hambre, y ellos tomaron los panes de la proposición, que era exclusivamente ¿para quién? Para los sacerdotes. Y Dios no los castigó por comer, porque el motivo de David no era quebrantar la ley. Él simplemente, ellos tenían hambre, quitar el hambre. Alguien dijo, la necesidad humana es más importante que el ritual religioso. Eso me gusta. La necesidad humana es más importante que el ritual religioso. ¿Y sabía usted que hubo un tiempo que Dios se fastidió? Y esa es la palabra. Se fastidió por los sacrificios que ellos constantemente hacían. Mire lo que dice el profeta Isaías 1:11. Isaías 1:11 al 14. 1:11, 13 y 14. Y aquí dice, está hablando Dios, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y ellos hacían muchos sacrificios, hermanos. ¿Para qué me sirve todo eso? Y lo dice aquí, ¿qué es lo que dice el Señor? Hastiado. Amén. Estoy hasta aquí ya. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y luego el verso 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es decir, Dios se cansó, porque todo era ritual religioso, exterior. Vuestras lunas nuevas, verso 14 dice, y vuestras fiestas solemnes, dice, las tiene aborrecidas mi alma. ¿Había usted escuchado algo así que Dios diga? Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no dejarnos llevar solo por los rituales religiosos que a veces hacemos. Amén. O convertirnos en cristianos tradicionalistas, de tal manera que se nos olvida lo que es más importante. Sí, porque hay cristianos que simplemente, nomás con que cumpla todo eso, ya me siento bien. No, hermanos. Se nos olvida lo que es más importante, de manifestar el verdadero amor a Dios, de ayudar al necesitado, de ser compasivos, de ser sensibles a las necesidades de la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Se nos olvida de tener misericordia. Jesús dijo en Mateo 12:7, dice, y si supieses qué significa misericordia quiero, dice, y no sacrificio. Y luego Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bendito sea su nombre. Entonces un verdadero sacrificio a Dios no es haciendo ritos religiosos. Un verdadero sacrificio, allí lo podemos encontrar en Salmos capítulo 51. Miremos rápidamente. El Salmo 51, verso 17 dice,
Y esto es lo que Dios quiere de nosotros continuamente. Dice, los sacrificios de Dios, aquí no, el salmista no los enumera aquí. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A mí me da tristeza que hay creyentes que no se quebrantan delante de Dios. Honestamente, me da tristeza. No se quebrantan, no se humillan delante del Dios del cielo. Porque al saber que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, eso nos debe de quebrantar, nos debe de humillar, nos debe de venir aquí a los pies de Cristo Jesús, agradeciendo por lo que Él ha hecho. Eso es lo que Dios quiere, un corazón arrepentido, un corazón conforme al corazón de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero esperen el versículo 5. Aquí creo yo que a los fariseos les va a dar un infarto, hermanos, con esta declaración que el Señor hace. Dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Para su información. ¿Cómo la ven? Es el Señor del día de reposo. Jesús no solo era el ungido de Dios. Jesús mismo era el Señor del día de reposo. Amén. Jesús no solo tenía el poder de poner las reglas de lo que se hace o no se hace. Jesús era el dueño de ese día, hermanos. Entonces, con esta declaración estaba afirmando que Él era Dios. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días. Jesús es Dios manifestado en carne, hermanos. El alfa y la omega. Jesús es nuestro reposo. Por eso podemos adorar al Señor en cualquier día, hermanos. Usted no tiene que esperar el día domingo. Oh, ya va llegando el día domingo. Ya me voy a reunir con mis... Ahora, es importantísimo, claro que sí, reunirnos, hermanos. No dejemos de congregarnos, es importantísimo. Porque algunos se van al otro extremo y dicen, pues entonces no tengo que ir a la iglesia. Aquí en mi casita, aquí adoro al Señor. Oh, y ahora pues ya lo miran ahí en la tele y pues ahí con una Pepsi Cola y aquí sentado en mi sofá y aquí los voy a mirar. No, hermanos, no. Es importantísimo reunirnos en la iglesia del Señor. Pero sí, nuevamente, nuestro reposo es Jesús. Entonces podemos adorar al Señor en cualquier día de la semana. A cualquier hora, ahí encontramos la paz de Cristo. Usted puede invocar el nombre del Señor. Pero en tiempos antiguos no. Era diferente. Porque estaban sujetos a los mandamientos de la ley. Ahora miremos al día el versículo 6. Dice, aconteció también, y otra vez ahí está, otra vez el día de reposo, en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Entonces los judíos por tradición se reunían en la sinagoga el día de reposo. ¿Para qué? Para orar, para leer las escrituras. Y Jesús allí aprovechó ese día. Jesús entra allí en la sinagoga. ¿Entró para qué? Para enseñar. Pero allí en la sinagoga había un hombre que tenía la mano seca. O sea, la mano de nada le servía. Y luego ahí estaban ahí los policías, hermanos. Versículo 7. Amén. Y le acechaban los escribas y los fariseos. Ahí estaban, me imagino que estaban ahí. ¿Ha visto aquellos hermanos
A veces hay ministros, pastores y mirando a ver quién. Amén. Que Dios nos ayude, amén. Dice, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar en qué acusarle. Ahora, ellos habían visto a Jesús sanar en el pasado. Entonces, ellos no dudaban. Amén. Ellos sabían que Jesús tenía poder para sanar a los enfermos. Y para su información, Jesús todavía tiene poder para sanar a los enfermos. Jesús todavía hace milagros. Bendito sea su nombre. Porque hay gente que dice, no, eso ya fue en el pasado. Eso ya pasó. Ya milagros ya no acontecen. Pero luego dice que que Dios es el mismo. Amén. Hoy, ayer, para siempre. Alabado sea su nombre. Pero este hombre, hermanos, este pobre hombre estaba necesitado. O sea, ¿dónde estaba la compasión de estos hombres, hermanos? ¿Dónde estaba? Hay que hacer algo para ayudar a este hombre. Pero lo único que estaban interesados es cómo vamos a mirar, a ver, ¿dónde va? ¿Dónde lo vamos a atrapar? A Jesús. ¿Dónde? Es decir, el celo religioso había cegado sus ojos. Entonces, nuevamente, mucho cuidado, porque a veces el celo religioso se nos sube, hermanos. Y se nos olvida de lo que es más importante. Su celo religioso los había alejado de tener una verdadera comunión con el Padre Celestial. Porque para ellos el temor de Dios era solo cumplir mandamientos, es todo. Como Isaías nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Cuántos dicen amén? A veces así nos acercamos a Dios, hermanos, con puros labios solamente, pero nuestro corazón no está allí. Oh, bendito sea su nombre. Háblame, Señor. Amén. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Que no seamos cristianos de labios solamente, hermanos. Que nosotros estemos alineados al corazón de Dios. Amén. Yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero hacer su voluntad. Honestamente, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Yo quiero amarle con todo el corazón. Yo quiero que Dios me enseñe, me guíe. Que mi vida cada día sea algo especial con el Señor. Y el verso 8 dice, mas Él conocía los pensamientos de ellos. Amén. Jesús conoce sus pensamientos. Que algunos de ustedes ya están pensando dónde van a ir ahorita. Que algunos de ustedes ya están pensando para el día de mañana. Algunos de ustedes están pensando a qué hora va a terminar este predicador. Amén. No digan amén, digan ouch. Amén. Por eso vamos a poner me gustaría poner una nueva regla aquí de que los celulares a un lado. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo de esta nueva regla? Que cuando lleguemos aquí al templo, todos los celulares a un lado. Amén. Y su tiempo ahorita de estar aquí es con el Señor. Allá que los amigos, allá que Dios los ayude. Hacemos esa nueva regla aquí en Templo Fuente de Vida. ¿Cuántos están de acuerdo de esta nueva regla? Bueno, no todos. Oh, Dios nos ayude.
Jesús es Dios. Él sabía lo que cada uno de ellos estaba pensando. Ellos, su pensamiento era odio, era celo, su pensamiento era hacer mal a Jesús. Oh, Dios nos ayude, hermanos. Y el Señor allí, el versículo 9 dice, entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Nuevamente, la tradición religiosa les había cegado los ojos. Estos hombres eran duros de corazón. Ellos no tenían compasión de los necesitados. Ellos no iban a contestar ahí. O sea, Jesús está haciendo una pregunta. Ellos no van a contestar, porque saben que le está llegando a lo más profundo. Les está doliendo. Y este hombre está necesitado. Jesús es compasivo. Jesús es dador de la vida. Oh, bendito sea el Señor. Y nuestros amigos, Jesús está aquí para hacer el bien. Amén. Jesús está aquí para salvarte, para sanarte. Jesús está aquí para perdonar tus pecados, así como nos ha perdonado a nosotros. Jesús está aquí para darte vida. Él está aquí para darte paz, lo que el mundo nunca te pudo dar, nunca te va a dar esa paz. Jesús sí te la da. Ven a Cristo Jesús. Versículo 10 dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Jesús tiene poder, tiene la autoridad para sanar, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Porque las palabras de Jesús tienen poder, amén. Tienen poder para sanar toda enfermedad. Tienen poder para echar fuera demonios. Tienen poder para controlar la naturaleza. ¿Se recuerdan cuando estaba en el mar que la tempestad? Y él simplemente con su voz, callad, calmó los vientos y las olas. Y la gente se maravilló. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Bueno, este es Jesús de Nazaret. Este es el Hijo de Dios. Este es el Jesús, el que ha de venir. Y se llenaron de ¿qué? De alegría. Todo el mundo ahí se puso alegre. Wow, es sanado y gloria a Dios. No. ¿Se llenaron de qué? De ira, de furor. Estaban ellos ahí listos para devorarlo. Y hablaban entre sí. Hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. La versión en Marcos nos dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Recordamos que en el capítulo 4 ya intentaron de arrojarlo ahí. ¿Se recuerdan? Entonces ellos están mirando. ¿Cómo lo vamos a atrapar? ¿Cómo lo vamos a atrapar? Y ya vamos a concluir. El versículo 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. ¿A cuántos escogió? Amén. En primer lugar, fue Jesús quien llamó a sus discípulos. Amén. Así como nos ha llamado a nosotros. Nosotros fuimos llamados. El Señor tocó nuestro corazón. Todos son llamados para ser discípulos. Pero de todos esos muchos discípulos que Jesús escogió, amén, que Jesús llamó, solamente escogió ¿a cuántos? A 12 hombres
y los escogió para que ellos fuesen apóstoles. Los nombró, ¿qué? Apóstoles. No porque estos hombres tenían algo especial, o porque tenían mayor conocimiento que todos los discípulos. Amén. Jesús los escogió para una misión especial, para que fuesen sus apóstoles. Y aquí la palabra apóstol en el Nuevo Testamento se usa más de 80 veces, que en griego es apostelo, que significa enviar. Todos digan enviar. Entonces, todos los apóstoles eran enviados. Pero hay una gran diferencia entre el oficio de un apóstol y uno que es enviado. Amén. Nuevamente, todos son enviados. Nosotros, sus discípulos, somos enviados a predicar su palabra, a compartir el evangelio. Amén. Entonces, podemos decir que todos los apóstoles eran ¿qué? Enviados. Pero no todos los enviados tenían el oficio de apóstol. Amén. No todos los enviados tenían el oficio de apóstol o apóstoles. Porque siempre surge la pregunta, ¿hay apóstoles hoy en día? Amén. ¿Han escuchado eso? ¿Hay apóstoles hoy en día? Porque muchas iglesias hoy en día tienen sus profetas y tienen sus apóstoles. Amén. Entonces la pregunta es, ¿quién llama a los profetas? ¿Quién los llama para que sean sus profetas? Es Dios mismo. En el Antiguo Testamento fue Dios quien llamó a aquellos hombres profetas. Amén. Y hoy en día se están yendo al extremo de tal manera que hay escuelas para profetas y para apóstoles. Es decir, si usted quiere ser un apóstol, usted quiere ser un profeta, pues vaya a la escuela de profetas y apóstoles. Tremendo, ¿no? Entonces los requisitos para ser un apóstol, de acuerdo a la Biblia, que no todos eran apóstoles, solamente dos. Había requisitos. Y un requisito es de que tenían que ser testigos de la muerte, de la resurrección de Cristo. Ahí Pedro en Hechos 1:22, y ya vamos a concluir, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, Matías fue escogido, ¿para qué? Para tomar el apostolado. Amén. Y Pablo fue el último de los apóstoles. Fue testigo de Cristo yendo el camino a Damasco. Amén. Y la iglesia de Cristo está edificada ¿sobre quién? ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificado ¿sobre quién? Sobre el fundamento. Y solamente hay un fundamento. Es Cristo, pero el fundamento son los profetas y los apóstoles. Es decir, el fundamento ya fue puesto para todo el cristianismo de todas las épocas. El fundamento fueron los 12 apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. En una ocasión se le preguntó a R.C. Sproul si había apóstoles todavía. Y R.C. Sproul contesta, si estás en una iglesia donde una persona dice tener autoridad apostólica, corre por tu vida. Corre por tu vida. Amén. Hermanos, terminamos. Jesús es el Señor del día de reposo. Jesús es el Señor de todo el universo. Jesús es Dios todopoderoso. Jesús es quien tiene toda potestad. Por lo tanto, en este día adoramos al Señor. Puestos de pie.